Capítulo 401. Justo cuando Bruno estaba a punto de salir del trabajo, se encontró con una citación oficial del Estado Mayor y su Asamblea General. Los líderes del ejército alemán lo estaban llamando. ¿Se trataba de algún intento de aquellos vampiros ancestrales cuyos legados familiares eran más antiguos que Dios mismo de organizar un golpe de Estado contra él? ¿O se trataba de una investigación sobre su participación en la Brigada Hombre Lobo y sus turbios asuntos al sur de la frontera alemana? De cualquier manera, Bruno solo tenía una forma de averiguarlo. Se puso de pie rápidamente y se acercó a la habitación donde se trataban asuntos tan privados. Le sorprendió encontrar al propio Kaiser sentado a la cabecera de la mesa, mientras figuras poderosas y prestigiosas como von Mackensen y Ludendorff esperaban fríamente. En la reunión estuvo presente cada mariscal de campo general del ejército alemán, incluido el propio Bruno, que permanecía de pie y en posición de firmes. Al final, fue el Kaiser quien habló primero, mientras Bruno observaba con cautela a los buitres que lo observaban como si fuera su comida, hambrientos voraces por la mera oportunidad de descuartizarlo. Sin embargo, a pesar de la tensión en la habitación tan intensa que podía cortar una cabeza con la más mínima presión, Bruno permaneció imperturbable, sin emociones, tan estoico como el mismísimo antiguo rey filósofo Marco Aurelio. Y, tal como se esperaba, el Kaiser habló exactamente de lo que Bruno había anticipado. Lo he convocado aquí para responder a una investigación formal sobre su relación con el grupo mercenario conocido como la Brigada Werwolf. Según los últimos informes, han estado quemando el campo austríaco, encabezando las fuerzas leales al imperio de los Habsburgo contra algo más que revolucionarios y bandidos. Supuestamente están usando armas nuevas, producidas en sus fábricas. Armas que el Reich alemán aún no ha introducido en sus propios ejércitos. ¿Niega usted estas acusaciones? Bruno, reacio a darles a los ancianos de tiempos pasados la satisfacción de verlo retorcerse, se apresuró a hacerle una petición personal al Kaiser. Sabía que estaría dispuesto a complacerla. Su Majestad, con su permiso, me gustaría solicitar una audiencia privada para este asunto, no por ningún atisbo de culpa, sino porque temo que haya quienes manipulen y tergiversen mis palabras para su propio beneficio. Confío en que usted, y solo usted, escuchará mi confesión. Von Mackensen, que previamente había tomado partido por Bruno en su postura contra la vieja guardia, asintió en señal de aprobación hacia el Kaiser, al igual que Ludendorff, que había decidido unir su suerte a esta nueva generación meritocrática de liderazgo militar, desafiando a las antiguas familias nobles por el poder mientras la Gran Guerra llegaba a su fin. Mientras tanto, los ancianos del alto mando estaban furiosos porque Bruno se atreviera a solicitar su destitución de una investigación formal. Uno de ellos se extralimitó, exigiendo una respuesta adecuada. ¿Te atreves a tener una audiencia privada con el Kaiser donde ningún hombre puede dar testimonio? ¿Qué clase de nepotismo intentas llevar a cabo? Bruno rió con desdén ante los comentarios del anciano general y se apresuró a recordarle su lugar, sin el menor respeto por su posición, pues eran pares. Sus palabras eran venenosas. ¿Nepotismo? ¿Qué proyección calumniosa es esta? Si fuera más débil, te demandaría por difamación. Pero ambos sabemos cómo arreglo las ofensas a mi honor, ¿no? ¿Cómo está tu primo? Oí que desapareció tras irrumpir en la casa de mi hermano sin invitación para extorsionarlo. ¿Encontraron las autoridades su cuerpo? ¿O ya lo habrán despojado de todo? Todos sabían que Krzysztof había asesinado al conde lujurioso que había entrado a la fuerza en la casa del hombre después de ser insultado con una verdad inquietante. Fue un duelo ilegal, celebrado en el patio trasero, en el que Krzysztof hizo trampa disparándole a su oponente por la espalda antes de que pudieran enfrentarse. Pero nadie lo había probado, porque no había ningún cuerpo que exhumar y practicarle la autopsia. No había pruebas de lo que Krzysztof había hecho. Las palabras de Bruno fueron un duro recordatorio de lo que les sucedía a aquellos que traicionaban a su familia de maneras que consideraban que estaban más allá de los medios para un arreglo adecuado, y al hacerlo, hizo callar a todos al instante. El viejo general se atragantó con sus propias palabras, tan enfurecido por el hecho de que Bruno básicamente había admitido el asesinato del que todos sabían que su hermano era responsable. Pero Bruno lo había hecho de una manera que evitó por completo cualquier repercusión legal para él y su familia. Fue suficiente para provocarle un derrame cerebral, o lo habría sido si von Mackensen no hubiera intervenido de inmediato antes de que tan terrible destino le sobreviniera al anciano. Seré testigo de lo que diga el mariscal de campo von Zenner.
¿Acaso alguno de ustedes tiene el descaro de cuestionar mi honor, además del héroe que nos ganó la Gran Guerra? Insultar a Bruno era una cosa. Era muy joven, menos de 40 años, y ejercía un poder inimaginable en todo el Reich alemán. El legado de su familia, haber recibido el estatus de noble hacía poco más de un siglo, durante las guerras napoleónicas, lo convirtió en un advenedizo de lo más peligroso a los ojos de la antigua nobleza. Pero Von Mackensen era irreprochable. Había dedicado toda su vida al servicio militar del Reich, y aunque era un hombre de cuna humilde, ennoblecido por su propio valor, no estaba en pugna política directa con la vieja guardia. Al menos, no lo había estado hasta hacía muy poco. En comparación con Bruno, que aún era muy joven, era mucho más difícil criticar a un veterano que se acercaba a los 70. Así pues, el asunto se resolvió a regañadientes en ese mismo momento, cuando el Kaiser Guillermo II lo oficializó con una declaración. Déjanos. La conversación que siguió determinaría el curso de la política exterior alemana durante las próximas décadas. Capítulo 402. Bruno se encontraba frente al Kaiser y su compañero, el general August von Mackensen, eran los únicos tres hombres que quedaban en la habitación y, como resultado, la atmósfera pasó inmediatamente de ser más apretada que un garrote envuelto alrededor del cuello de su víctima a un alivio completo y absoluto. El propio Kaiser suspiró profundamente y meneó la cabeza mientras explicaba a Bruno de una manera mucho menos formal el motivo de la citación. Mis disculpas. Intenté ahuyentar a esos buitres y sus intentos de arruinar tu reputación, pero hay poderes que incluso yo debo apaciguar de vez en cuando. Por suerte, has hecho amigos influyentes que te apoyarán mientras estos viejos decrépitos intentan deshacer todo el progreso que hemos logrado juntos a lo largo de los años. Así que, extraoficialmente, ¿cuál es tu verdadera participación en la Brigada del Hombre Lobo? Bruno, que nunca había mentido al Kaiser y respondía a todas sus preguntas con sinceridad, aunque a veces ocultaba toda la verdad cuando era de máxima importancia, se apresuraba a revelar aquello que se le preguntaba. Fundé el grupo, financié su organización, entrenamiento y equipamiento, y sugerí que Franz Joseph contratara sus servicios para lidiar con los muchos problemas que actualmente aquejan sus tierras. Le describí específicamente el precio que estaría asociado con tal compra, aunque le dije que la factura final le sería enviada después de los honorarios y costos que resultarían de emplear una fuerza mercenaria como esta. Firmó el acuerdo voluntariamente y ahora afronta las consecuencias de sus propias decisiones. Independientemente de a quién busque culpar por la violencia que asola el imperio de los Habsburgo, solo él mismo puede culparse. Los Balcanes nunca debieron haber sido conquistados por los austríacos, la monarquía dual fue un error político masivo y la decisión del liderazgo austrohúngaro de abandonar imprudentemente las estrictas prácticas y directrices que introdujimos cuando emitimos Perbatín fueron flagrantemente ignoradas en la búsqueda de mayores efectos en el combate. Todo lo que ocurre en el imperio austrohúngaro en este momento es obra suya. Simplemente le proporcioné una solución para restaurar el control de las tierras directamente bajo la autoridad de la corona austríaca. En cuanto a lo que hizo la brigada Werwolf tras entrar en Austria, no es mi responsabilidad. Les di acceso a los recursos y el equipo que necesitaban para iniciar su agresión. Sin duda, ¿soy responsable de los pecados que cometieron durante su despliegue? En absoluto. Verá, estos hombres son mercenarios, una empresa comercial. Yo solo soy su inversor, pero la autoridad operativa y las órdenes dadas en el campo de batalla son responsabilidad exclusiva de los comandantes de la brigada. August von Mackensen y el Kaiser quedaron atónitos ante la descarada admisión de Bruno, esta no era la primera vez que soltaba un perro rabioso contra amenazas que, según él, existían fuera de su jurisdicción para resolverlas. Y la última vez que esto ocurrió, los resultados exigieron un sacrificio enorme, uno que aún era profundamente personal para Bruno. Por ello, el Kaiser no pudo evitar suspirar y negar con la cabeza mientras expresaba sus propios pensamientos en voz alta. No puedo evitar sentir que ya hemos cometido este error antes. Bruno, sabiendo exactamente de qué hablaba el hombre, se tensó inmediatamente, un gesto sutil pero que no pasó desapercibido para los ojos entrenados pero envejecidos de von Mackensen, que observaba las expresiones de aquel hombre que hasta ahora habían permanecido tan quietas como las de un muerto. Aunque el viejo general alemán no dijo nada, simplemente comentó en silencio que Bruno aún podía sentirse nervioso de ciertas maneras. En cambio, Bruno intentó justificar sus acciones y asegurarle al Kaiser que la brigada Werwolf no terminaría como Elich.
Con el debido respeto, Su Majestad, el mundo está entrando en una nueva y turbulenta era. Aunque el rey ha ganado la gran guerra, los acontecimientos que se avecinan en los próximos años serán impredecibles y, sin duda, de una violencia desmesurada. Necesitaremos utilizar una fuerza como la Brigada del Hombre Lobo para operaciones clandestinas en el extranjero que requieren cierto grado de negación a gran escala. Una fuerza de mercenarios sin vínculos oficiales con el Reich alemán y su estructura militar, que operan silenciosamente como lobos para ser desatados contra sus enemigos dondequiera que se escondan. Es la solución perfecta a la crisis diplomática que sin duda acechará nuestras fronteras muy pronto. Tanto August von Mackensen como Wilhelm quedaron completamente atónitos ante la respuesta de Bruno y su trato con la organización que había creado y que ya había causado tanto derramamiento de sangre. El Kaiser, en particular, se apresuró a señalarlo con un tono vacilante y cauteloso. Esta manada tuya, entiendes lo que han hecho en Viena, ¿verdad? Según tus propias estimaciones, la tasa de bajas de civiles inocentes ha sido subestimada, ¿y te parece bien? La voz de Bruno era tan escalofriante como sus ojos azul hielo mientras asentía con la cabeza antes de responder a la indignación moral que el Kaiser estaba insinuando sutilmente sin gritarle directamente al hombre frente a él, a quien respetaba profundamente, pero temía en silencio e inconscientemente en un nivel casi instintivo. Por supuesto, con el debido respeto, Su Majestad, esta gente no era inocente. No, eran una podredumbre, una plaga del corazón de Austria. Si una extremidad se gangrena, ¿dejas que se extienda a expensas de todo el cuerpo? No. Debes cortártela o te matará. Tienes razón al decir que estas matanzas son un gran mal. Solo un monstruo lo negaría. Desafortunadamente, en este mundo, tal maldad suele ser necesaria. ¿Así son las cosas? August von Mackensen no dijo ni una palabra. Como militar y general de carrera, comprendía el pragmatismo implacable de Bruno, aunque quisiera discrepar de la conclusión. En cuanto al Kaiser, guardó silencio durante muchísimo tiempo. Esto es, hasta que finalmente forzó sus pensamientos a salir al éter, un dilema moral al cual necesitaba una respuesta antes de emitir un juicio que afectaría al Reich alemán y al mundo en general en el futuro previsible. ¿Y si la historia nos condena por esto? Las palabras de Bruno de repente se volvieron suaves y firmes, no como si fuera una figura sin emociones, sino como si hubiera reflexionado profundamente sobre la gravedad de tal pregunta, pero tuviera la fuerza de voluntad para seguir adelante, no obstante. Me temo, Su Majestad, que eso simplemente no es posible. Porque no pretendo crear una historia donde eso sea posible. La historia es lo que hacemos de ella aquí y ahora, y al final, mis palabras se escribirán en sus anales, no en los de Francia, ni en los de Gran Bretaña, y mucho menos en los de los estadounidenses. Solo hay un camino a seguir. Serbia se aseguró de ello cuando fusilaron al archiduque de Austria y a su esposa en las calles de Sarajevo. No, la única guerra que avanza es a través de... Aunque las palabras de Bruno tuvieron un efecto devastador sobre cualquier resistencia que el Kaiser pudiera oponer, obligándolo a un silencio sutil y solemne, fue finalmente von Mackensen quien habló, con un tono feroz, pero no desafiante. Como si intentara poner a prueba la determinación de Bruno, que, aunque parecía inquebrantable, podía verse realmente aplastada por el peso del destino. ¿Y si eso no basta? Sí, a pesar de todo, sigue siendo nuestro destino que el mundo nos condene. La expresión de Bruno había pasado de sopesar el costo de sus acciones frente a los beneficios futuros a una repentina mueca de desdén. Por primera vez en su vida, su voz se había transformado en una condena cargada de odio, no hacia ningún hombre en particular, sino hacia las fuerzas cósmicas que constantemente desafiaban su misión en esta nueva etapa de la vida. Permíteme responder a tu pregunta con otra, es decir, si no te importa, has visto cómo me pintan nuestros enemigos, ¿verdad? Si hay que creer a los soldados franceses, entonces soy la personificación del mismísimo ángel de la muerte. Ahora bien, si hiciéramos una apuesta amistosa para ver quién ganaría en una pelea entre Azrael y las hermanas del destino, ¿a quién apostarías personalmente? Yo no soy de los que juegan, pero si me dejara llevar por semejante vicio, ¿me jugaría la vida por el primero? Ya ve, Majestad, si el mundo que el destino ya ha dictado que debe suceder pretende juzgarnos tan cruelmente por hacer lo necesario para garantizar la seguridad de nuestro reino, entonces simplemente me acercaré a las hermanas del destino y pondré una bala en cada uno de sus cráneos yo mismo.
El fracaso no es una opción en esta vida, y si incluso las fuerzas del cielo conspiraran contra nosotros y todo por lo que hemos trabajado tan duro para lograr, entonces serían considerados un objetivo igualmente válido para que mi ejército marchara contra ellos. El silencio absoluto se prolongó durante mucho tiempo, pues nadie sabía cómo responder a una postura tan atrevida y descabellada. Bruno no solo estaba declarando una guerra contra el mundo, sino que estaba desafiando abiertamente al destino. Capítulo 403. Mientras el fuego continuaba ardiendo en las tierras de Austria-Hungría, la brigada Werwolf cumplía con sus obligaciones según el estricto cumplimiento del contrato que había firmado, sin remordimientos ni lamentos. Un nuevo equilibrio de poder se estaba gestando en el mundo, y se sentían vientos de cambio. El dominio alemán durante la Primera Guerra Mundial había sentado las bases para una nueva era, una que no podría verse con mayor perfección en el escenario mundial que en los Juegos Olímpicos de verano. Originalmente, los Juegos Olímpicos debían celebrarse en Berlín durante el verano de 1916, pero debido al conflicto mundial en curso, fueron trágicamente cancelados, ya que la mayoría de los hombres que normalmente participarían estaban en las trincheras, matándose unos a otros. Alemania fue la única excepción a esta regla. Bajo el liderazgo de Bruno, había comenzado a pensar a muy largo plazo. No años, ni siquiera décadas, sino siglos. Y él tenía el poder de implementar políticas acordes con esa mentalidad. Como resultado, el entrenamiento de estudiantes y atletas en las diversas instalaciones deportivas nacionales de Alemania quedó completamente exento del servicio militar obligatorio. Incluso se les prohibió el alistamiento voluntario. De hecho, habían pasado los últimos años preparándose para los eventos que se habían reprogramado para el verano de 1918. Hace más de una década, Bruno había establecido un estilo de educación física en Alemania que permitía que se proporcionaran comidas nutritivas y financiadas por el Estado a todos los estudiantes y que aquellos físicamente dotados para el atletismo pudieran seguir una carrera de por vida en ese campo, una carrera patrocinada enteramente por el Reich alemán. Ya sea mediante una mejor educación física en todas las escuelas públicas o mediante la creación de centros de aprendizaje específicos para que los estudiantes más dotados atléticamente pudieran desarrollar sus talentos naturales, los jóvenes de Alemania fueron criados de una manera que promovía un estilo de vida activo y en pie. No solo eso, sino que incluso existían universidades consolidadas, títulos, diplomas y escuelas de reserva para quienes aspiraban a la grandeza a nivel nacional e internacional. No se trataba solo de atletas, sino que también existían sólidos programas para entrenadores, preparadores físicos y directivos. El sistema integraba biomecánica, psicología y nutrición, utilizando investigación patrocinada por el Estado para mejorar el rendimiento. Al mismo tiempo, los atletas podían dedicarse a la formación como entrenadores o científicos deportivos tras sus carreras competitivas, a menudo permaneciendo dentro del sistema. En 1918, con estas estructuras ya en funcionamiento desde principios del siglo XX, se podía decir que Alemania estaba muy por delante del resto del mundo en el campo del atletismo, especialmente en lo que se refería a deportes como la lucha libre y el boxeo, en los que el Reich alemán ponía gran énfasis en el entrenamiento de los jóvenes. Como nación descendiente de las tradiciones marciales del Reino de Prusia, la ambición y el orgullo de cada atleta alemán era que el Reich dominara todas las medallas en todas las categorías de peso cuando finalmente llegaran los Juegos Olímpicos. Y Alemania lo había hecho claramente en los últimos años. Cada oro, cada plata y cada bronce en estos dos deportes había estado dominado total y abrumadoramente por el Reich alemán, contribuyendo en gran medida al medallero general de la nación. A lo largo de la última década, siempre que Bruno tenía tiempo libre, visitaba las escuelas de la Reserva Olímpica y las universidades nacionales para poner a prueba sus limitados conocimientos sobre los estilos modernos de boxeo y lucha libre. A menudo entrenaba estos deportes de combate en su tiempo libre mientras estaba en la Bundeswehr para mantener su forma física y disciplina, especialmente cuando no estaba desplegado en el extranjero durante la guerra global contra el terrorismo. Los deportes de combate evolucionarían significativamente durante el siglo siguiente, y Bruno aportó un nivel de conocimiento fundamental en el boxeo y la lucha del siglo XXI que dio a los atletas alemanes una ventaja abrumadora sobre sus oponentes en el ring, sin importar dónde estuviera. Hoy, sin embargo, Bruno sería testigo del verdadero alcance de su influencia en el mundo de los deportes de combate cuando entró al centro de entrenamiento, donde vio a boxeadores alemanes entrenando en el ring.
Llevaban guantes y cascos de 450 gramos, como los que se ven en un gimnasio de boxeo del siglo XXI, atacándose estratégicamente con un estilo agresivo que les permitía un amplio movimiento de cabeza para esquivar los golpes. Su excepcional juego de pies y su habilidad para cortar ángulos pillaron completamente desprevenidos a sus rivales de la época. Sin embargo, estos hombres no entrenaban con intensidad, sino con mucha más ligereza y de forma más juguetona, como hacían los luchadores tailandeses en el sudeste asiático. Bruno conocía muy bien los riesgos asociados a los traumatismos craneoencefálicos repetidos y comprendía que se podía rendir excepcionalmente bien sin un combate excesivamente agresivo. Alemania ya estaba a la vanguardia en los campos de la psicología y la neurociencia, no solo como medio para tratar la adicción y el trastorno de estrés postraumático, TEP, problemas que habían surgido como resultado de la guerra y que se habían anticipado una década antes, sino también para entender cómo aumentar la longevidad de sus atletas de deportes de combate. Nadie en el gimnasio era consciente de que el invitado que había entrado y los observaba en silencio era el legendario Lobo de Prusia, el hombre que había llevado a Alemania a una victoria decisiva sobre sus enemigos en el escenario mundial apenas un año antes. No, estaban demasiado ocupados entrenando como para preocuparse por un desconocido que había entrado de la calle. El único que reconoció con exactitud quién era Bruno fue el director de la escuela, quien le estaba mostrando las instalaciones y a sus atletas, quienes rindieron más allá de las expectativas razonables. Como puede ver, Su Excelencia, nuestra escuela produce a los mejores boxeadores del mundo. Muchos de estos jóvenes ganarán oro, plata y bronce para la patria el próximo año durante los Juegos Olímpicos que se celebran aquí mismo en Berlín, tal como ellos y sus predecesores lo han hecho en los últimos años. Sus inversiones y el apoyo del gobierno para establecer esta escuela, y otras similares en todo el país, han contribuido en gran medida a producir futuros campeones, ya sea en el mundo amateur o en el profesional de la competencia. Bruno permaneció en silencio mientras observaba en silencio un combate de lucha libre. La lucha libre aún no había reemplazado a la lucha libre de sumisión, y Bruno había contribuido al avance de las sumisiones, dando como resultado un estilo de lucha que combinaba la lucha libre, la grecorromana, el jiu-jitsu brasileño y otros estilos de lucha basados en la sumisión. En esta forma de grappling, el objetivo era someter al oponente, y se otorgaban puntos principalmente por derribos y control posicional dominante. Para evitar errores como la guardia tirada que no tenía ninguna base práctica en el combate real en la vida anterior de Bruno, estas técnicas se consideraban un derribo exitoso para el oponente que terminaba en la posición superior. Lo que significaba que los dos hombres luchaban de pie hasta que uno yacía boca arriba, mientras el otro lo estrangulaba o intentaba con todas sus fuerzas romperle una extremidad. En ese momento, un simple toque o la detención del árbitro determinaba al vencedor. Alemania había sido pionera en esta forma letal de lucha híbrida, introduciéndola en los Juegos Olímpicos anteriores. Sin embargo, el año siguiente, un nuevo deporte de combate entraría en el escenario olímpico. El kickboxing, como se le conocía entonces, se introdujo en los Juegos Olímpicos a instancias del Reich alemán. Las reglas eran similares a las del kickboxing K1 o Glory de la vida pasada de Bruno, con una diferencia importante: la inclusión de los codazos. ¿En qué se diferenciaba esto del Muay Thai? Te preguntarás. Bueno, los intercambios de clinch eran limitados, lo que significaba que los luchadores debían separarse rápidamente en lugar de enzarzarse en largas y agotadoras batallas de clinch. Las barridas y las zancadillas también estaban prohibidas, lo que significaba que esta versión del kickboxing se centraba exclusivamente en el intercambio de golpes a distancia, en lugar de usar el clinch para lograr la máxima violencia. Se esperaba que los competidores usaran guantes reglamentarios, además de coderas, rodilleras, espinilleras y cascos. Y, como pioneros de este deporte, Alemania naturalmente tenía la ventaja, ya que se esperaba que todos sus kickboxers entrenaran en boxeo tradicional para una mayor efectividad con las manos. Cuando Bruno desvió la mirada hacia una de estas sesiones de sparring, notó que un boxeador lanzaba una patada circular realmente sorprendente, pasando por encima del hombro de su oponente de forma completamente inesperada antes de estrellarse contra su mandíbula, derribando al hombre a la lona, helado. Normalmente, noquear a tu oponente durante el sparring se consideraba de mala educación, pero Bruno no pudo evitar gritar en señal de aprobación. Buen disparo. Fue solo entonces cuando la gente comenzó a darse cuenta de que un lobo había caminado entre ellos.
Todos los atletas en las instalaciones abrieron los ojos como platos al reconocer al mayor héroe de su nación. Incluso quienes estaban en medio del sparring se quedaron paralizados a mitad del asalto al verlo. Bruno ya estaba acostumbrado a tanta atención. Miró al instructor con una sonrisa de aprobación antes de expresar en voz alta sus pensamientos sobre lo que acababa de presenciar. Recuerda lo que te digo. Ese hombre será campeón algún día. Nadie supo qué decir ante las palabras de Bruno. Y aunque él no se dio cuenta, el luchador del que había hablado lo había oído. A partir de ese momento, se dedicó a convertirse en el mejor kickboxer que el mundo haya visto jamás. Después de todo, ¿quién diablos querría decepcionar a una leyenda tan temible y heroica? Capítulo 404. El mundo había entrado en un estado delicado. Por un lado, los incendios seguían ardiendo mucho después de que quienes los iniciaron quedaran reducidos a cenizas. La Gran Guerra había terminado, pero las heridas causadas durante su caos y destrucción aún sangraban profundamente, tan vastas como océanos de la sustancia sangrienta que se extendían por múltiples continentes. El imperialismo había entrado en un territorio difícil, como si la declaración abierta del Reich alemán de apoderarse de las colonias anglo-francesas en Mitteláfrica solo para iniciar un proceso largo y estable de descolonización hubiera sido napalm añadido a unas llamas que ya lo consumían todo. El imperio británico ardía, y su ejército, de regreso a casa desde lugares como Ypres y Flandes, comenzó a desplegarse para sofocar las rebeliones locales que se extendían por todas sus colonias. Desde Irlanda hasta lo que quedaba del África británica, y al este, hacia el Raj y las tierras que aún controlaban en el Pacífico, había llegado el momento de que los lugareños derrocaran a sus amos británicos. Y fue un asunto trágico y amargo. Al mismo tiempo, Francia, que todavía luchaba por estabilizarse tras las consecuencias de la guerra y lamentaba la pérdida de millones de sus hombres que habían sido enviados inútilmente a la muerte, intentó salvar sus reivindicaciones restantes en el exterior. Pero era una batalla condenada al fracaso. Los hombres que habían sobrevivido a la guerra contra las potencias centrales y habían regresado a casa intactos, en lugar de huir como desertores, no deseaban tomar las armas en otra tierra lejana bajo un estandarte deslustrado y marchito, que ahora representaba la derrota, la traición y la incompetencia. No, estos soldados comenzaron a protestar, luego a amotinarse cuando se les aplicó la fuerza, y finalmente se rebelaron. Marxistas, reaccionarios y oportunistas de todo tipo lucharon ahora en las calles de París y de todas las grandes ciudades francesas, así como en el campo, dirigiendo su ira, odio y dolor unos contra otros en lugar de contra el enemigo del Este que había destrozado de forma tan contundente su arrogante visión del mundo. Las colonias y las fuerzas que aún permanecían allí quedaron abandonadas a su suerte y, de igual manera, entraron en un estado de violencia y caos de una magnitud destructiva que pocos en la historia se molestarían en registrar. Italia se mantuvo relativamente estable, habiendo perdido solo unos pocos cientos de miles de hombres en comparación con los millones de sus aliados. Se rindieron casi de inmediato al comprender que no podrían resistir la oleada de acero alemán que se desplomó sobre los Alpes. Mientras que Austria-Hungría se vio envuelta en un colapso de proporciones brutales, que fue la causa de sus propios fracasos durante décadas, cabe preguntarse entonces, ¿qué quedó de las otras dos grandes potencias mundiales ubicadas en Occidente? Alemania prosperó y floreció, tras haber mitigado a la perfección los peligros asociados con una generación de jóvenes que regresaban de la guerra con problemas psicológicos y relacionados con las drogas. Se habían hecho preparativos con mucha antelación para esta inevitabilidad, y la marina mercante alemana dominaba ahora el comercio mundial. No solo esto, sino que Alemania comenzó a expandir su industria y riqueza hacia el este, en dirección a sus aliados rusos. Bruno había cambiado las cosas para siempre en este mundo cuando se aventuró en Rusia en 1905 para diezmar el liderazgo comunista, impidiendo para siempre su propagación dentro de la nación y salvando tanto a la casa Romanov como al imperio ruso en el proceso. Sin embargo, se aprendieron lecciones y Rusia comenzó a dedicar un esfuerzo mucho mayor a la industrialización y la modernización durante la década siguiente, convirtiéndose en la segunda mayor potencia militar terrestre del mundo cuando comenzó la Gran Guerra en 1914. La guerra en sí fue mucho menos desastrosa para el imperio ruso que en la vida anterior de Bruno, sin duda gracias a todo lo que hizo para cambiar esta nueva línea temporal. Como resultado, no solo vieron a la inmensa mayoría de sus jóvenes regresar a una Rusia estable y próspera,
Pero en el frente interno, el auge de la industria era mayor que nunca, acercándose a una industrialización a gran escala, mayor o igual a la del Reich alemán. Esto, naturalmente, fomentó un mayor comercio entre Alemania y Rusia y atrajo todo tipo de inversiones a la región. Sin mencionar los acuerdos secretos hechos entre Bruno y las casas de Hohenzollern y Romanov, que harían que sus hijas mayores se casaran con los futuros Kaiser y Zar, actuando para siempre como el pegamento entre los dos reinos. Gracias a esto, Rusia se encontraba en una situación próspera y, en ese momento, Bruno estaba en San Petersburgo con su familia, junto con el Kaiser y su familia, para ayudar a impulsar un importante esfuerzo diplomático. Las tres familias se sentaron a la misma mesa en el lujoso palacio de invierno del zar. Bruno, Guillermo y Nicolás brindaron por la victoria y por la idea de que sus casas se unirían mediante el matrimonio en las generaciones futuras. En cuanto a Bruno, instó en silencio al Kaiser a hablar con el zar sobre lo que habían estado discutiendo en privado desde que se reveló por completo el asunto de la brigada del hombre lobo. Finalmente, Guillermo lo entendió gracias a un gesto sutil pero contundente de Bruno a través de la mirada. Ah, cierto, Nicholas, había un asunto que nuestro amigo en común y yo queríamos discutir contigo. Considerando el futuro de nuestras casas y reinos, que todos hemos acordado, así como el estado actual del comercio, la inversión y el desarrollo mutuos, quería preguntarte si deseas llevar esta relación un paso más allá. La revolución de 1905 en su vida había obligado a Nicolás a evolucionar, tanto como persona como, sin duda, como gobernante. Con el paso de los años, se había formado en política cortesana, historia, economía y, por supuesto, en asuntos de comercio y diplomacia. Como resultado, quedó un poco confundido por lo que el Kaiser estaba insinuando. Es decir, hasta que Bruno lo dejó muy en claro, mientras sus familias continuaban una discusión mucho más civilizada y pacífica en segundo plano sobre los próximos Juegos Olímpicos que se celebrarían en Berlín el año siguiente. Lo que Su Majestad quiere decir es que deseamos establecer un pacto de investigación y desarrollo mutuos, no solo en materia científica, sino también en lo que respecta al futuro armamento militar. Viendo cómo van las cosas y los cimientos de hormigón romano sobre los que se ha construido nuestra alianza actual, el Kaiser y yo quisiéramos ofrecer un gesto mayor. Uno que garantizaría que nuestros ejércitos se entrenen juntos en ejercicios conjuntos, mientras que nuestros ingenieros y científicos comparten la investigación y el desarrollo, y nuestras fábricas producen el mismo equipamiento. Ya sea armamento naval, aéreo o terrestre, creemos que podríamos superar ampliamente al resto del mundo en términos de avance tecnológico y volumen de producción si trabajáramos juntos por el bien de un mundo más seguro y estable. Desde el Mar del Norte hasta el Báltico, pasando por el Mediterráneo y el Pacífico, nuestra alianza ostentaría una hegemonía absoluta si este pacto fuera viable. Y podría lograrse con un solo gesto de ambas partes. Naturalmente, un gesto tan grandioso y visionario conlleva ciertos riesgos, pero los beneficios que se proponen para nuestras tres casas los superan con creces. Mientras confiemos mutuamente en que velaremos por el bienestar de nuestras casas y en que las futuras generaciones de nuestras familias harán lo mismo, no veo ninguna razón por la que este no pueda ser un acuerdo duradero y próspero. ¿Qué dices? ¿Apostarías por nosotros? Un silencio absoluto se prolongó entre los tres hombres durante un largo rato. El único sonido que se oía era la risa alegre de sus familias de fondo mientras estos tres hombres de prestigio y poder bebían su vino en silencio y con gracia. Tal vez fue la escena que tenían delante sus familias llevándose también y la visión de las dos hijas de Bruno tímidas y cariñosas con sus futuros maridos lo que obligó al zar a aceptar una apuesta tan grande. Uno que tenía la capacidad de ver a ambas naciones arruinadas en la guerra más brutal de la historia de la humanidad, o garantizar el nacimiento de un mundo nuevo y mejor, donde sus reinos y casas durarían los próximos 1000 años. De cualquier manera, Nicolás tenía una mirada seria en sus ojos mientras dejaba su cáliz dorado y aceptaba firmar cualquier tratado de cooperación mutua que los tres pudieran redactar juntos. Es cierto que lo que propones conlleva muchos riesgos. Pero si lo pensamos bien los tres y con hombres de confianza, no veo por qué no podemos hacer algo no solo factible, sino también brillante. Ya lo he dicho antes y lo repetiré, amigo mío. Mi mayor arrepentimiento en la vida es que no hayas nacido ruso. Pero me alegra ver que tienes la suficiente inteligencia para asegurar que nunca seamos enemigos. Así que, mejor partamos el pan y celebremos. Es la mejor manera de actuar que se me ocurre en este momento, dadas las circunstancias en las que nos encontramos.
Con este acuerdo expresado verbalmente, la historia cambió para siempre y las hermanas del destino quedaron tambaleándose por el impacto del golpe que acababan de recibir, que parecía surgir de la nada. Capítulo 405. El tratado se firmó 3 días después. No llevaba ningún nombre grandioso, solo la marca de 3 sellos, estampados en cera con la autorización de los Hohenzollern, los Romanov y la Casa von Zener. Su propósito, sin embargo, era inmenso. Bajo las cúpulas de mármol del Palacio de Invierno, el futuro de Eurasia había quedado sellado con tinta y vino. Las implicaciones eran enormes. Alemania y Rusia ya no se limitarían a comerciar bienes transfronterizos. Sus ejércitos ya no marcharían a ritmos distintos. No. Este fue el nacimiento formal de lo que más tarde se conocería como el eje continental. Un pacto no basado en ideología ni necesidad, sino en sangre, hierro y lazos dinásticos. Bruno dejó San Petersburgo con la seriedad de quien acababa de cambiar el curso de la historia. Y lo había hecho. El mundo simplemente aún no se había dado cuenta. Para cuando regresó a Berlín, la corte imperial ya estaba alborotada. Los susurros resonaban por los pasillos. Nobles indecisos sobre qué pensar de su última maniobra, ministros atropellados para redactar declaraciones de apoyo, e industriales prácticamente salivando ante la oportunidad de integrarse con los mercados rusos. En el centro de todo, Bruno permanecía inmóvil. Nunca le habían interesado las políticas de la corte. Ese era el ámbito del Kaiser, y Guillermo era más que capaz de desempeñar el papel de un monarca carismático, defendiéndose de las acusaciones con una sonrisa encantadora y un brindis esmerado. Bruno prefería las salas de guerra y las fábricas. Tenía trabajo que hacer. Una semana después de regresar a casa, convocó una reunión en el alto mando militar. Se convocó a todas las ramas del ejército alemán. Los jefes del Heer, la Luftstreitkräfte, el creciente Marinekorps y el embrionario Fallschirmherr. También acudieron representantes de empresas industriales clave. Krupp, Rheinmetall, Mauser, Messerschmitt y varias otras cuyos nombres un día quedarían grabados en los anales de la innovación militar. Bruno presidía la mesa con un uniforme impecable y oscuro. No era de gala, sino algo mucho más práctico. Las cicatrices de su época universitaria en la mejilla se habían desvanecido sutilmente hasta el punto de que ahora se mimetizaban a la perfección con su piel clara, pero con cierta iluminación llamaban la atención como hilos de plata dentados cosidos en su carne. Nunca los ocultó. Eran recordatorios. De lo que exigía la guerra. De lo que costaba la paz. Y, lo más importante, de una vida plena. Empezó sin un tono feroz y severo, ni lleno de bondad y de carácter amable. Más bien, uno tan frío como sus ojos azul hielo, un recordatorio de que esta declaración no era personal, sino solo de negocios. Caballeros, a partir de esta semana, el Reich alemán ha establecido una alianza militar e industrial permanente con el Imperio ruso. Esto significa que el alcance de nuestras responsabilidades se ha multiplicado por 10. Ya no son simplemente los arquitectos de la fuerza alemana. Ahora son la vanguardia de un nuevo orden mundial. Bruno dejó que las palabras quedaran suspendidas por un momento, asegurándose de que la profundidad de su discurso y el peso de su significado quedarán totalmente cimentados en las mentes de los reunidos para presenciarlo antes de continuar. Esto requiere una reestructuración completa de nuestra doctrina, logística y sistemas de producción. Comenzaremos de inmediato la primera fase de estandarización conjunta con Rusia. Cada fusil, cada tanque, cada avión, cada perno y tornillo debe diseñarse teniendo en cuenta tanto la compatibilidad como la eficiencia. Uno de los generales mayores se aclaró la garganta. Dudaba en hablar, pues era uno de los pocos hombres del Estado Mayor que aún no había elegido bando en la silenciosa guerra de intrigas que se libraba entre Bruno y su nueva vanguardia de élites guerreras, y la vieja guardia de una aristocracia moribunda y decrépita. Apenas hemos terminado de reorganizarnos después de la guerra, señor. ¿Se espera que nos rearmemos tan pronto? Bruno se volvió hacia él, no con fastidio, sino con tranquila intensidad. No lo entiendes. No se trata de rearmarse. Se trata de prepararse para los próximos 50 años. El general se sentó, pálido y en silencio. La primera fase comenzó ese mismo día. Se ordenó a las oficinas de diseño que comenzaran a compartir prototipos y esquemas con sus homólogos rusos. Los gerentes de fábrica recibieron planos de municiones estandarizadas que pudieran producirse a ambos lados de la frontera.
Las agencias de inteligencia de ambas naciones acordaron un protocolo de cifrado mutuo, sentando las bases para la creación de un centro de investigación conjunto, uno que con el tiempo superaría incluso a Peenemünde en la vida anterior de Bruno. Pero incluso mientras la maquinaria avanzaba, Bruno no se conformaba con simplemente supervisar. Regresó a sus fundiciones, al corazón de la maquinaria industrial que había ayudado a construir desde principios de siglo. Los trabajadores lo recibieron con una mezcla de admiración y familiaridad. No era solo un general, ni siquiera un noble. Era el artífice de su sustento. Las líneas de montaje bullían de actividad. Los tanques avanzaban por la fábrica en diversas etapas de construcción. Algunos construidos sobre el chasis de la serie E para el Leer, otros modificados para despliegues de paracaidistas o marines, más ligeros y optimizados para la movilidad. Filas de variantes del STG-44 se apilaban en cajas, con sus ópticas laterales ya calibradas a la perfección. Alemania, a todos los efectos, ya no se recuperaba. Se preparaba para algo mayor. De vuelta en su finca, Bruno pasaba las tardes no en celebraciones, sino en silenciosa reflexión. El aire invernal se había vuelto más cortante, los árboles a lo largo del sendero de la finca estaban yermos y esqueléticos. Se sentó en el balcón una vez más, el mismo donde Heidi le había rogado que no volviera a la guerra. Y, en cierto modo, no lo había hecho. Ya no era un soldado que luchaba en el frente. Ahora era algo más. El alma de un imperio. La voluntad de una civilización que se negaba a sucumbir a los ciclos de colapso que habían condenado al viejo mundo. Sus hijos jugaban en los jardines de abajo. Rubios, de mirada penetrante y llenos de risas. Nunca conocerían el dolor que él había conocido. Esa fue la promesa que se hizo a sí mismo. La única promesa que importaba. Y, sin embargo, siempre había un precio. La semana siguiente, empezaron a llegar informes de los Balcanes. La brigada Werwolf se había trasladado al este, saliendo de Austria y entrando en Bohemia. Sus órdenes habían sido claras. Identificar y neutralizar los elementos revolucionarios, asegurar la infraestructura clave y prepararse para la llegada de gobiernos provisionales pro-alemanes a la región. Bruno leyó los informes de campo con precisión clínica. Por supuesto, se mencionaban atrocidades. Resistencia civil aplastada con una fuerza abrumadora. Organizaciones clandestinas desmanteladas y ejecutadas sumariamente. Aldeas arrasadas cuando se consideró que poblaciones enteras habían sido comprometidas por la propaganda enemiga. No se inmutó. Había leído cosas peores. Marcó los márgenes de los informes con anotaciones sencillas. Pérdidas aceptables. Resistencia prevista. Continuar las operaciones. Al final del último informe había una carta personal del comandante de la brigada. Era breve y escrita con el estilo directo que Bruno había llegado a apreciar. Los Balcanes estarán pacificados en 6 meses. La resistencia es esporádica y está mal organizada. La moral está alta. A la espera de nuevas órdenes. Bruno arrugó la carta y la prendió fuego en la chimenea. Su única respuesta sería un mensaje de 7 palabras. Sin retirada. Sin piedad. Sin supervivientes. Adelante. Regresó a la sala de guerra esa noche, mucho después de que la mayor parte de Berlín se hubiera dormido. El mapa de Europa extendido en la pared había sido alterado. Hilos de colores iban de Berlín a Moscú, de San Petersburgo a Estambul. De los Balcanes al corazón de Anatolia. El futuro se desarrollaba exactamente como lo había imaginado. Pero aún quedaba mucho por hacer. ¿Su próximo plan? Occidente, Estados Unidos, aunque pacificado por un tiempo mediante una sutil manipulación de las masas mediante sus inversiones en los medios de comunicación, se había convertido en un gigante dormido. Claro, su ejército era un chiste en el contexto de la época, y su industria estaba latente, superando con creces su capacidad máxima. Pero la ferocidad, si se despertaba y se la forzaba a un estado insondable, era algo que no podía ignorarse. En su vida pasada, fue el poderío industrial de Estados Unidos, no la calidad de sus soldados, ni la brillantez de sus generales y, ciertamente, no la supremacía tecnológica de sus equipos, lo que había creado un nuevo orden mundial. Una basada en los ideales fallidos del liberalismo, el individualismo y la democracia. Ideales que, en menos de un siglo, habían demostrado ser la ruina de la civilización occidental tal como el mundo la conocía, y que, debido a ello, se encaminaban rápidamente hacia una nueva era oscura.
Para derrotar verdaderamente al destino y sus venenos ocultos más crueles, Bruno tendría que desmantelar fundamentalmente los Estados Unidos de manera tal que garantizara que nunca pudieran desafiar su nuevo orden. Con todo esto en mente, Bruno anotó una nota para su próxima reunión informativa estratégica. Iniciar el proceso de subversión que durará décadas dentro de los Estados Unidos de América. El objetivo final es la balcanización completa y total de la nación en los próximos 50 años, asegurando que América del Norte siga siendo una región atrasada y desestabilizada, incapaz de desafiar al Reich alemán en el futuro previsible. Se quedó allí un buen rato, contemplando las líneas brillantes del mapa. El imperio crecía. Pero también lo que estaba en juego. Esa noche, en un pequeño pueblo a las afueras de Viena, un niño se despertó con el sonido de un trueno. No era un trueno. Era el paso de los tanques pasando junto a su casa. El trueno de hierro de una nueva era. Una pancarta colgaba de la espalda de uno de ellos. La cabeza negra de un lobo sobre la mitad superior blanca de un escudo, cortada en diagonal para permitir la presencia de un ángel de lobo blanco sobre un fondo negro en la mitad inferior. El niño jamás lo olvidaría. Años después, se convertiría en soldado. No por odio. No por venganza. Sino porque vio, en ese momento, el mundo que les esperaba a quienes no estaban preparados. Un mundo de lobos. Capítulo 406. La campana de la capilla resonó en el patio invernal de la Academia Juvenil de Potsdam. Sus afiladas herramientas resonaban contra los muros de piedra y los barracones helados. La nieve se aferraba a las esquinas. Intacta y silenciosa, como Erwin von Zener, sentado solo en el banco de piedra bajo la estatua de San Mauricio, con el cuello subido para protegerse del viento gélido. Con 14 años, ya más alto que la mayoría de sus compañeros, vestía el uniforme gris de cadete del cuerpo juvenil de la Academia Militar Imperial. La tela, impecable y planchada, lucía la insignia de la casa von Zener sobre el corazón. Un lobo plateado rampante bajo la cruz de hierro. Un símbolo que había llegado a resentir. Sus manos enguantadas aferraron la carta con más fuerza. Ya la había leído 3 veces, cada vez con más dolor. La letra de Alia era elegante, incluso abrumada por la tristeza. Aunque llevaban menos de un año casados, sus palabras, escritas poéticamente, reflejaban un sentimiento auténtico, el que han sentido todas las esposas de soldados a lo largo de la historia. Lo extrañaba. Decía que la casa le parecía demasiado grande sin él. Que se había acostumbrado a dormirse con el sonido de su respiración tranquila a su lado, y ahora el silencio la roía como ratas invernales en las vigas. Él había leído esas palabras y sintió una opresión en el pecho como ningún ejercicio ni combate de entrenamiento le había infligido jamás. La vida de cadete no fue lo que esperaba. Los uniformes, las formaciones, las conferencias sobre Clausewitz y Federico el Grande, todo era como su padre le había dicho. Pero la presión, el peso de las expectativas, eso no se había reflejado en ninguna carta ni palabra del hombre que era más alto que cualquier estatua de la mismísima Germania. Bruno von Zener fue más que un padre. Fue el hombre que salvó a Alemania. El hombre que forjó un nuevo orden mundial con sangre y hierro. Una leyenda viviente. Y Erwin era su hijo. No un hijo cualquiera, sino el primero. El heredero. Aquel cuyo nombre ya se escuchaba en todos los comedores de oficiales, desde Berlín hasta Königsberg. Y aún así, no lo quería. No así. Durante años había intentado distanciarse de las expectativas que tenían de él. Creyendo que sería el próximo alfa de una dinastía de lobos. Pero cuanto más espectacular se volvía Bruno, más ansiaba Erwin llenar el vacío que había dejado. Fue una revelación devastadora, una que Erwin comprendió que no era culpa de su padre, ni de su propia incompetencia, demostrando una madurez y resiliencia notables para su edad. Simplemente sabía que, tal como estaban las cosas, el camino del oficial militar podría no haber sido el que había imaginado años atrás, cuando le rogó a su madre que lo dejara ser cadete. Pero estos pensamientos fueron instantáneamente despertados por el crujido del suelo. Erwin oyó pasos acercándose. No eran botas. Eran más ligeras, más suaves. No necesitó mirar para saber quién era. Solo una persona en la academia sabía que debía buscarlo en ese rincón apartado. Konrad Albrecht. Su compañero de piso. Hijo de un comerciante, nieto de un oficial de artillería condecorado. Leal, sencillo y honesto hasta la exageración. Te estás perdiendo el desorden otra vez, dijo Konrad, de pie sobre él, exhalando niebla en el aire gélido. Erwin no respondió.
Simplemente dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo con el cuidado de quien maneja cristal frágil. Conrad lo miró fijamente. ¿Otro de ella? Erwin asintió. Pensé que los cadetes no debían casarse, murmuró Conrad, no en tono crítico, sino simplemente diciendo lo obvio, como si se lo preguntara en voz alta. Una excepción, dijo Erwin con sequedad. Mi padre lo organizó con la bendición del zar. La familia de Alia, bueno, ya sabes. No sé mucho, solo lo que me has contado, era una huérfana que el amigo de tu padre, el teniente general Heinrich von Koch, recogió y adoptó mientras estaban juntos en Rusia durante la revolución, al frente de la División de Hierro, hace tantos años. Por lo que me has contado, ella ni siquiera es de noble cuna y es bastante mayor que tú, así que ¿por qué el Kaiser y el zar aprobarían en primer lugar un matrimonio tan poco ortodoxo? Erwin no respondió de inmediato a este interrogatorio. No era como si pudiera revelar los grandiosos planes de su padre para unir a los Hohenzollern, los Romanov y, posiblemente, incluso a los Habsburgo, utilizando a las mujeres de su familia como el pegamento que los unía. No, esto aún no era de conocimiento público, y por eso finalmente se puso de pie, sacándose la nieve de los pantalones. Miró hacia la plaza de armas, donde los cadetes más jóvenes marchaban bajo la atenta mirada de un instructor de nariz carmesí que ladraba cadenciosamente. Cambiando de tema, a algo completamente distinto, algo más profundamente personal que las maquinaciones de nobles muy por encima de su propio estatus. Es todo en lo que pienso, Conrad. Nada de tácticas. Nada de acrobacias. Solo ella. Su sonrisa. La forma en que me mira cuando le leo. La forma en que me toca la mano cuando estoy preocupado. Conrad asintió lentamente, una profunda mirada de comprensión en su rostro, pero también algo más se mezclaba sutilmente detrás de su sonrisa, envidia, aunque no reveló este hecho mientras hablaba con un tono reconfortante a su amigo claramente angustiado. La extrañas. El comentario de Erwin fue breve, pero más allá de lo esperado. La necesito. Conrad se removió, sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera encontrar una respuesta adecuada, Erwin ya había tomado una decisión, declarando con valentía el camino que ahora veía trazado ante él. Estoy pensando en irme. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire frío como un trueno. ¿Dejas la academia? Erwin asintió una vez. Conrad dio un paso adelante y su voz sonó urgente. Erwin, si haces eso, no habrá vuelta atrás. Lo sabes. El propio Kaiser aprueba las listas de cadetes superiores. Serás considerado una decepción, no solo para el ejército, sino también para tu padre. Contrariamente a lo que decía Conrad, y a la verdad que en ello se ocultaba, Erwin conocía a su padre mejor que nadie. Quizá solo su madre, y sus amigos más cercanos, lo comprendían mejor. Por eso, no había ansiedad, ni siquiera miedo, en sus ojos, sino una sutil sonrisa de alivio, pues sus palabras reflejaban esa expresión. Quizás sería mejor así. Conrad interpretó estas palabras de una manera totalmente diferente a como Erwin las había entendido, y de inmediato se puso muy urgente mientras se acercaba al joven tratando de convencerlo de que se apartara del camino que parecía decidido a seguir. No lo dices en serio. Has trabajado muchísimo estos últimos años. Más que nadie. ¿De verdad vas a tirarlo todo por la borda ahora? La voz de Erwin era fría, carente de pasión, ansiedad y, mucho menos, intimidación. Sus palabras eran una constatación de hechos, y nada más, al tiempo que hacía un último comentario antes de dar por terminada la conversación. No lo hago. Después de lo cual Erwin se alejó de su amigo, con los ojos brillando con un fuego que no estaba allí hacía un momento. No entenderías a Conrad, no entiendes a mi padre, ni a mi familia, y, sinceramente, apenas estoy empezando a comprender la verdad, todo esto, fue totalmente innecesario. Era mi propio deseo de ser como mi padre, cuando lo único que él quería para mí era una vida tranquila. Y creo que ya es hora de honrar ese deseo. Conrad abrió la boca, pero no salió nada. Pasos de nuevo. Más pesados esta vez. Ambos chicos se giraron. Un hombre se acercó desde el otro extremo del patio, vestido con un abrigo oscuro de lana, con las manos enguantadas a la espalda y el pelo con vetas plateadas. Ojos de hielo. Bruno. Había llegado sin escolta, como solía hacer cuando visitaba sin avisar. Los cadetes apostados en las puertas principales sabían que no debían cuestionar al lobo de Prusia. Conrad retrocedió y saludó. Bruno le hizo un gesto con la cabeza. Déjanos.
Conrad desapareció. Bruno miró a su hijo, que ahora estaba más erguido, pero no menos desafiante. Parece que mis sospechas eran correctas. La última vez que te vi, parecías dudar de tus convicciones. Sinceramente, esperaba que acudieras a mí primero, antes de tomar semejante decisión. Bruno dijo en voz baja. ¿Lo oíste? La expresión de Bruno se suavizó, pasando de rígida como el acero endurecido a blanda como la gelatina. Puso su mano enguantada sobre el hombro de su hijo e hizo un breve comentario, con la intención de aliviar la tensión entre ellos. Pocas cosas pasan en estos sagrados salones que no lleguen a mis oídos. No sería un buen padre si ignorara por completo tu desarrollo, ¿verdad? La verdad es que he estado al tanto de tus dificultades desde hace tiempo. Entiendo lo difícil que debió ser para ti, que todos esperaran que fueras mejor que yo. Y no te mentiré, tienes el potencial para superarme, pero Erwin, esta nunca es la vida que quise para ti, ni para tus hermanos, en realidad. Nuestra línea familiar se forjó con sangre y hierro, desde el campo de batalla de Waterloo hasta la unificación del Reich alemán, cada sucesor masculino del apellido Bonzen era servido al Reich de manera ejemplar. Pero es una vieja tradición. No es necesario que tomes un rifle y luches en un campo de batalla lejano, lejos de este hogar. Se avecina una nueva era, y yo seguiré aquí para portar la espada en tu lugar. Si realmente has decidido que este es el camino que debes seguir, entonces ve, está con tu esposa, forma una familia, conviértete en un hombre educado que utilice su riqueza y poder para el mejoramiento del pueblo. Puedes ser lo que yo jamás podré ser. Un hombre de conciencia y caballerosidad. Llegará el día en que Alemania ya no necesite un lobo en sus fronteras para despedazar a quienes la amenazan. Y cuando ese día llegue, nuestra nación necesitará que seas el hombre que la guíe hacia una era verdaderamente pacífica, próspera y segura. Vuelve a casa, Erwin, no necesitas seguir mis pasos. Tú eres tu propio hombre, y uno mejor de lo que yo jamás seré. Después de decir esto, Bruno no dijo otra palabra, lanzó un último saludo a su hijo, que era el inverso del orden de las cosas considerando el rango y estatus del hombre, y después de que su hijo lo devolviera se alejó, lejos de la academia donde ni él ni Erwin volverían a poner un pie. Capítulo 407. Erwin se sentó en silencio en un tren civil rumbo a la capital del Reino de Prusia y del Reich alemán. Potsdam no estaba tan lejos de la antigua y noble ciudad, una que, a pesar de su riqueza y prestigio, era mucho más joven que muchas de sus homólogas en otros estados alemanes. Así pues, su viaje no fue insoportable. Aún así, le dio tiempo para adquirir la perspectiva que tanto necesitaba. Durante demasiado tiempo, había estado persiguiendo la sombra de su padre, deseando convertirse en un hombre capaz de suceder al poderoso lobo de Prusia. La realidad era que Bruno nunca había deseado que su familia fuera la guardiana eterna del Reich. Quería crear un mundo donde Alemania fuera tan estable y poderosa que no temiera enviar a sus hijos a luchar en su defensa. O al menos, crear un mundo donde sus hijos no tuvieran que sangrar y sufrir como él en esta vida y en la anterior. Por eso, Erwin no veía pasar trenes blindados como si lo había hecho durante los últimos 2 años cada vez que visitaba a su familia en casa. Tampoco vio a los soldados avanzando en transportes diseñados para entrar en el frente. De hecho, pocos hombres vestían uniformes militares, al menos muchos menos que en años anteriores. El humo se elevaba en el aire, pero no provenía de las llamas de la guerra, sino de los incendios de la industria. Se elevaba cada vez más, ascendiendo hacia los cielos, y se hacía cada vez más densa a medida que el tren se acercaba a su destino. Una visión casi poética, que simbolizaba el potencial ilimitado de Alemania y su deseo de superar con creces su propia posición aquí en la Tierra. Pero nada de esto le importaba realmente a Erwin. Todo era una observación silenciosa mientras abría su reloj personal. La carcasa contenía una fotografía de su noche de bodas, donde sostenía a su esposa junto con el ramo. Era joven, mucho más joven de lo que un hombre debería ser para casarse. Sin embargo, las dinastías se construían con excepciones a la regla, en lugar de seguir la norma. ¿Era su esposa una noble con la que se podía forjar una ilustre alianza con su casa? Pues sí, y no. Era hija legalmente adoptiva del hijo de una notable familia de comerciantes.
Sin embargo, el heroísmo y la valentía de Enrique a lo largo de los años le habían valido un título nobiliario dinástico, lo que significa que, a diferencia del título no dinástico, su hija adoptiva era técnicamente una condesa, ya que su padre se había ganado el privilegio de recibir un título noble por su papel en los conflictos previos que Alemania había atravesado a lo largo de los años, así como por su crucial papel en la Primera Guerra Mundial. Especialmente el avance final hacia París, donde a Enrique no a Bruno se le concedió el control operativo total del infame octavo ejército. Entonces, si la novia de Erwin era una noble adoptada por una familia de ricos comerciantes, ¿por qué no se forjó esta prestigiosa alianza mediante su matrimonio? Bueno, la respuesta se reduce a que la fundación de la casa y su estatus de nobleza se produjo literalmente en el último año. Si bien los von Koch contaban con abundantes recursos gracias a décadas de dominio industrial en diversos sectores, en sus cimientos eran débiles. Cuanto más antigua era una casa, más riqueza generacional acumulaba y mayor poder diplomático obtenía con otros como ellos. Por eso, a pesar del rápido ascenso de Bruno, su familia a pesar de ser elevada pronto a la categoría de príncipes seguía siendo mayoritariamente menospreciada. Su bisabuelo había obtenido un título nobiliario en Waterloo, y aunque la familia contribuyó mucho al establecimiento del Reich alemán, el padre de Bruno ostentaba actualmente el título de conde, un título que solo le fue otorgado a él y a sus hermanos debido a los propios logros de Bruno en este nuevo siglo. Pero 100 años era mucho más tiempo que el año de existencia de la casa von Koch, especialmente en una época turbulenta donde las dinastías se forjaban y se desintegraban de la noche a la mañana. El bisabuelo, el abuelo y el padre de Bruno habían sentado unas bases sólidas para el ascenso de Bruno, una plataforma de dominio en el escenario económico, político y militar. A pesar de toda la riqueza de los von Koch, no tenían vínculos políticos ni militares reales más allá del propio Heinrich, un hombre de estatus inferior al de Bruno y básicamente su subordinado directo. Era un matrimonio inapropiado a simple vista, y aún así, Erwin y Alia se casaron, y felizmente casados, a pesar de seguir siendo recién casados. O quizás precisamente por eso. Así, cuando Erwin puso un pie en su humilde hogar, uno con el que tenía una profunda intimidad porque había sido el hogar de su padre antes de él, el mismo en el que nació y creció antes de que la necesidad obligara a Bruno a adoptar un estilo de vida más lujoso, incluso si lo hacía mientras pateaba y gritaba todo el tiempo, le devolvieron muchos sentimientos. Esta vieja casa, más antigua que él y su esposa juntos, potencialmente más antigua incluso que la rama principal de la casa von Zener, era un lugar de gran calidez y comodidad, no solo para Erwin, sino también para Alia, cuyos mejores recuerdos de su primera mudanza de Rusia a Berlín los pasó aquí en esta casa, bajo la tutela y la tiranía de su madrina. El familiar aroma del asado casero de su madre se extendía por las paredes del Fachwerk, un olor que consolidó la nostalgia de Erwin. Pero no era su madre quien cocinaba. No, esta comida sin duda la había preparado su esposa con la receta de su madre, pues había aprendido las habilidades necesarias desde hacía mucho tiempo para desempeñar adecuadamente sus funciones como esposa y madre. En el momento en que Erwin dobló la esquina, encontró a la vieja y bella rusa con la que se había casado cortando las cebollas necesarias para la sopa que estaba preparando como acompañamiento, luciendo bastante hosca mientras miraba por la ventana, con una mirada casi triste y anhelante. Al parecer, no había oído al joven entrar en la casa, ni lo llamó ni lo indicó, absorto en su entorno. Sin embargo, rápidamente esbozó una sonrisa pícara al llamar a la mujer, a quien, de otro modo, habría atacado por detrás si no hubiera estado empuñando un cuchillo en ese preciso instante. ¿Realmente he estado ausente tanto tiempo que debes estar reducido a un estado tan deprimido? Alia se giró al instante, sorprendida, casi cortándose con el cuchillo cuando las palabras de Erwin llegaron justo cuando estaba cortando la cebolla. Al ver a su hombrecito regresar a casa sin previo aviso, al principio hubo incredulidad en sus impecables ojos color amatista, antes de que finalmente corriera hacia el hombre, tras dejar el cuchillo, saltando directamente a sus brazos, abrazándolo, besándolo, todo mientras expresaba su sorpresa en voz alta. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué haces aquí, mi amor? ¿No deberías estar en la academia? Erwin no le había avisado a su esposa de que volvería a casa con antelación, ni Bruno había cogido el teléfono para avisar a su nuera, pues no quería arruinar la sorpresa de su hijo. Erwin, con la confianza de un hombre mucho mayor y más sabio, se apresuró a sujetar las delicadas manos de su esposa, casi imitando la forma en que su padre calmaba a su madre con tanta perfección.
Ya no tienes que preocuparte por eso, lo dejé, me di cuenta de que hay cosas más importantes en la vida que perseguir el fantasma de un hombre mucho más grande de lo que yo jamás seré. Erwin no creía de verdad las palabras de su padre, ni comprendía la profundidad y el lamento que contenían cuando Bruno afirmaba ser inferior al potencial de su hijo en todos los sentidos. ¿Cómo podía el gran héroe del Reich ser realmente inferior a él? Era un sentimiento que jamás comprendería del todo menos que pisara el campo de batalla. Pero jamás lo haría. Sin embargo, Alia, que había presenciado de primera mano la crueldad de la que era capaz el padre del niño, sabía perfectamente que Erwin sería mejor hombre que aquel a quien intentó emular toda su vida. Y se apresuró a recordárselo, al recordarle el destello de sus fríos ojos azul cielo, que miraban con desdén, odio y crueldad a los revolucionarios marxistas a los que acribillaba en las calles. Sin embargo, esos no eran los ojos que tenía ante ella. ¿Era su color el mismo que la atormentaba en sueños? Sin duda. Pero eran mucho más suaves, amables y tiernos. Eran los ojos que amaba, adoraba y en los que encontraba consuelo mientras apoyaba la cabeza en el pecho de su esposo y le expresaba su sincera opinión sobre sus dudas. Me alegra que hayas encontrado tu camino antes de que fuera demasiado tarde para cambiar de rumbo, eres dueño de ti mismo, y mejor que tu padre. Erwin tardó un momento en procesar lo que su esposa había dicho, pues creyó haber oído las últimas palabras pronunciadas en el tono de su padre. Y cuando comprendió lo que decía Alia, y que su padre había expresado el mismo sentimiento, no pudo evitar reír y negar con la cabeza mientras apartaba el flequillo casi plateado de la chica de sus preciosos y únicos ojos, como gemas. ¿Sabes? Es curioso. Antes de dejar la academia, mi padre vino a visitarme y me dijo exactamente lo mismo, ven, cariño. Déjame ayudarte a terminar la preparación. Alia se quedó incrédula mientras Erwin se puso rápidamente a trabajar para ayudarla a terminar la comida que estaba cocinando para que pudieran disfrutar de su abundante sabor más rápido, no por sus acciones actuales, sino por lo que había dicho justo antes de hacerlo. Un solo pensamiento cruzó por su mente cuando la imagen de Bruno matando a tiros sin piedad a varios hombres, mujeres y jóvenes con una mirada despiadada y llena de odio en sus ojos y un cigarrillo en la boca, desapareció por completo de su memoria. Una imagen que la había atormentado durante años, y que la había mantenido siempre alejada de Bruno, un espectro que atormentaba su mente y su corazón, finalmente se había desvanecido. Una sola frase fue todo lo que quedó, saliendo de sus labios para no volver jamás. ¿El viejo demonio realmente dijo eso? Erwin no había oído a su esposa, pues tarareaba una canción de marcha que había aprendido en la academia. Pero en ese momento, Alia comprendió que el padre de su esposo era quizás más humano de lo que había creído durante todos estos años. Alguien que sentía mucho más dolor y agonía que ella, huérfana de una guerra que él libró en su tierra natal, y que había estado soportando en silencio durante demasiado tiempo. Y en ese momento, finalmente perdonó a Bruno de una vez por todas, por las cosas que lo había visto hacer en su país natal y por el caos que resultó de la violencia en la que se había deleitado. Capítulo 408. Eva von Zener era la mayor de los hijos de Bruno. De joven, era totalmente improbable que heredara la posición de su padre, y eso le parecía bien. No era una ideóloga de virtudes liberales, a pesar de haber recibido una educación clásica durante su infancia. Más bien, admiraba profundamente la relación de sus padres y los valores tradicionales que encarnaba su madre. Cuando su padre le dijo que ya se había llegado a un acuerdo para casarla en el futuro con el príncipe Guillermo, no el hijo inmediato del Kaiser, sino su nieto y futuro heredero al trono, que en ese momento tenía aproximadamente la misma edad que ella, no lloró, ni se rebeló, ni hizo un berrinche de proporciones épicas. Más bien, la joven que había sido criada toda su vida con la cortesía y la gracia de una auténtica princesa pasaba la mayor parte del tiempo fantaseando sobre cómo florecería su futura relación. Claro, debido a la estrecha relación de Bruno con el abuelo de su prometido y a la importancia que ambos tenían en el Reich alemán, ya se conocían. Pero la idea de casarse con el futuro Kaiser y convertirse en la mujer soltera más importante del mundo no había sido más que una fantasía, hasta que Bruno, casualmente, les lanzó la bomba atómica a la familia durante un desayuno. Era un secreto tan poderoso que tenía la capacidad de cambiar el curso de la historia y provocar un desastre en toda su casa por parte de aquellos que naturalmente sentirían envidia de la alianza negociada en las sombras. Y la trascendencia política de que el Kaiser casara a su nieto, un hombre que algún día sería el Kaiser, con una joven de una casa de nobles advenedizos con un linaje de apenas un siglo, era inimaginable.
En otra época, jamás habría sucedido. Pero Bruno era una fuerza de la naturaleza, como el trueno y el relámpago que lo precedió. Era un traficante de muerte a escala global. Los enemigos del Kaiser estaban destrozados, derrotados y dispersos, lamiéndose las heridas mientras contemplaban desde lejos con horror la prosperidad y el poderío que Alemania estaba construyendo en ese preciso instante. Enemigos históricos, como los Habsburgo, habían sido atados por una cuerda de servidumbre. No por la brillantez de antiguas dinastías que habían apoyado a la casa de Hohenzollern durante siglos, sino por un solo hombre. Claro, los austríacos aún no lo sabían, pero le habían vendido el alma a Bruno para salvar el corazón del imperio, el archiducado de Austria y sus tierras. Pero cuando llegara el momento de cobrar, Bruno se lo arrebataría todo. Austria estaba a punto de integrarse pacíficamente como otro estado subordinado de la Casa Real Prusiana, una hazaña nunca antes realizada en la historia, a pesar de que ambas naciones eran claramente alemanas. Las contribuciones de Bruno al Reich alemán fueron insuperables. Y a pesar de tener todas las posibilidades de traicionar al Kaiser y tomar el poder, rechazó la tentación con brutalidad cada vez que se manifestó. Su lealtad, incuestionable, aunque era una figura de pragmatismo temible e implacable, hasta el punto de que a veces incluso asustaba al Kaiser. Sin embargo, era natural que, una vez anexionada Austria, se desmembraran territorios y Bruno finalmente se convirtiera en un auténtico príncipe alemán, acallando las quejas de la plebe de una vez por todas. Era una conspiración que solo conocían unos pocos. Una que podría cambiar el mundo para siempre. Y Bruno se lo había contado a sus hijos como si fuera la conversación más ligera de la cena. Guillermo el joven príncipe, no el Kaiser, apenas conocía el acuerdo. Sabía que se casaría con la hija del general más temible, respetado y condecorado de Alemania, pero a diferencia de Eva, desconocía todos los detalles. Debido a esto, mientras los dos estaban sentados juntos disfrutando del té de la tarde, con solo la compañía de la criada para vigilarlos de cerca, mientras sus padres discutían detalles aburridos de diplomacia, estrategia e industria, Wilhelm desconocía por completo el futuro linaje de su prometida, a pesar de no tener ningún reparo al respecto. Aún así, le parecía increíble que su abuelo lo casara con una simple condesa alemana, cuya familia quizá ostentara títulos más importantes en el extranjero, pero que seguía ocupando los rangos más bajos de la alta nobleza alemana. Cuando existían otras opciones más nobles, no pudo evitar expresar sus pensamientos con el mayor respeto y alivio posible. A decir verdad, pensé que mi abuelo intentaría casarme con la gran duquesa de Luxemburgo en un gran intento de anexionarlos después de que terminara la guerra. Nunca pensé que podría casarme con una mujer de mi edad, y mucho menos con una con la que me llevo tan bien. Es decir, hay un número limitado de princesas que cumplen los requisitos, por eso me sorprende gratamente ver que Su Majestad ha decidido que serás mi esposa cuando tengamos la edad adecuada. Aunque ambos cumplían los requisitos para casarse según la legislación alemana vigente, la realidad era que no tenían prisa como Alia y Erwin. Por lo tanto, los jefes de familia consideraron que sería mejor esperar hasta tener tiempo para forjar una conexión sólida en lugar de forzar el asunto para el debate político. Las tormentas en el horizonte, que aún vigilaban con malicia las fronteras alemanas, aún estaban lo suficientemente lejos como para dar un respiro. A Eva no le sorprendió en absoluto que su futuro esposo se escandalizara con la revelación, y se alegró mucho de que no se mostrara presuntuoso con su humilde origen, como podrían haberlo hecho otros en su situación. Por eso respondió con un tono algo petulante, que insinuaba que sabía más que él, y que era puramente juguetón, no burlón. ¿Quién sabe qué traman esos dos viejos a nuestras espaldas? De hecho, apuesto a que ahora mismo están tramando algún plan descabellado para elevar a mi padre a la categoría de monarca, no en Hungría ni en Rusia, sino aquí en Alemania. ¿No les parece que les va de perlas? Wilhelm quedó profundamente perplejo ante los comentarios de Eva. No esperaba que la joven, que parecía una princesa recatada y elegante, tuviera un ingenio tan astuto ni un conocimiento tan profundo de geopolítica. Claro, no dijo mucho, pero había insinuado que sabía más que cualquier otra noble con la que hubiera interactuado, y eso la hacía irresistible para el joven. No pudo evitar pedirle más detalles, incluyendo dónde había adquirido esos conocimientos. ¿Una joven condesa que entiende de asuntos de Estado y política internacional? Nunca había oído hablar de algo así. ¿De dónde sacaste ese extraño conjunto de conocimientos?
Los labios perfectos de Eva, que tomaban la forma de un arco de Cupido, se curvaron en una mueca juguetona mientras dejaba su té y miraba al joven príncipe con una expresión astuta antes de burlarse de él de una manera que nunca antes había experimentado. De mi padre, si no eres capaz de seguir este pequeño discurso político, me temo, mi príncipe, que no serás digno de la corona cuando la heredes, y mucho menos de la mano de esta pequeña condesa. Tras decir esto, Eva se alejó y le guiñó un ojo al chico, marchándose a toda prisa, pues su rostro se había puesto demasiado rojo de vergüenza por su propia osadía. Las lecciones de su madre sobre cómo conquistar a su futuro hombre habían dado sus frutos. El chico se quedó deslumbrado ante su futura esposa, alejándose como si ella fuera su única obsesión. En cuanto a su criada, se rió entre dientes antes de retirar la taza de té y el platillo desechados, haciendo una pequeña broma a expensas del joven amo mientras lo hacía. Parece que es bastante atrevida, ¿no? El joven príncipe, todavía totalmente aturdido después de la breve conversación que tuvo con Eva, una conversación como ninguna otra que había tenido con una mujer o una niña, no pudo evitar expresar sus pensamientos en voz alta, sin siquiera pretenderlo. Ella es absolutamente brillante. Capítulo 409. La nieve caía sobre el paisaje de Berlín, especialmente en las zonas rurales a las afueras de la ciudad, al norte, donde la finca de Bruno se encontraba en un silencio sereno. Había llegado la medianoche, y Bruno estaba sentado afuera, soportando el paso de los elementos, no con violencia ni amargura, sino con cautela, como si las briznas de nieve helada acariciaran suavemente su piel humeante, manteniéndolo fresco mientras hacía tiempo que debería haberse convertido en una langosta hervida. Había pasado casi una hora desde que Bruno había pisado por primera vez la piscina de agua, una temperatura más cercana a la de ebullición que a la temperatura ambiente. 103 grados Fahrenheit para ser precisos, o aproximadamente 39 grados Celsius. Esta no era la gran piscina que su familia solía disfrutar durante el verano. No, era una extensión de agua mucho más pequeña, más del tamaño de una bañera. Sin embargo, el agua no permanecía quieta como tal. Más bien, burbujeaba turbulentamente. Los chorros bajo la superficie habían sido diseñados para masajear los músculos y aliviar todo el cuerpo, especialmente los brazos, la espalda y los hombros. Era una sensación reconfortante. A pesar de las densas nubes que caían suavemente sobre él, Bruno podía ver destellos de una luna llena de un blanco cristalino en el cielo. Mientras tanto, tenía una cerveza en la mano. La botella estaba cubierta de condensación y se sentía mucho más caliente que el líquido que contenía, lo que le ayudaba a mantenerse hidratado y sano a pesar de su rápida eliminación de fluidos corporales por el sudor. De hecho, esta era la última cerveza de un six-pack que ahora reposaba vacío en el soporte sobre el agua, diseñado específicamente para proteger las cosas del líquido que sin duda las arruinaría. Bruno llevaba allí sentado mucho más tiempo del que creía, disfrutando de la sensación que lo invadía, mientras miraba en silencio al cielo como si al hacerlo se sintiera cada vez más cerca de las puertas del cielo con una inmensa sensación de felicidad y alivio. Finalmente sus ojos se cerraron mientras dejaba que los chorros de agua masajearan su cuello, es decir, hasta que sintió su rostro hundirse con fuerza bajo el agua, que corrió por sus fosas nasales y le hizo despertar de su experiencia de trance, tosiendo a lo que se había hundido en sus pulmones. De pie junto a él estaba su bella y amorosa esposa, con una sonrisa sádica, claramente la culpable que acababa de atreverse a un intento de malicida. No a plena luz del día, sino más bien, bajo la luz de la luna llena, pero aún así, ¡qué descaro! En lugar de enojarse por la desvergüenza de la mujer, Bruno, con la misma picardía, la agarró por los hombros y le arrancó la toalla que protegía su piel pálida de la nieve. La arrastró hasta el borde y la metió en la piscina con él. Un pequeño chapoteo acompañó su peso naturalmente bajo al sumergirse en los brazos de su esposo, riendo ante su flagrante agresión, mientras expresaba su preocupación con desenfado. «Llevas una hora aquí fuera, miserable bastardo. ¿Estás bien? ¿O te está dando otro ataque de angustia existencial?» Bruno inmediatamente fingió estar ofendido, burlándose de ella por sugerir que su rasgo más atractivo y definitorio era de alguna manera negativo. ¿Estás diciendo que mi miedo existencial es desagradable? Creía que era mi cualidad más encantadora. La pareja se rió del terrible sentido del humor del otro antes de besarse en silencio bajo la nieve y la brillante luz de la luna, que había reemplazado al sol dormido. Heidi se aseguró entonces de que el humor no fuera solo un mecanismo de defensa y de que él estuviera bien. «En serio, llevas mucho tiempo mirando la luna.
Estoy empezando a considerar buscar ayuda profesional si no me aseguras que estás bien aquí y ahora. Bruno acarició el sedoso cabello dorado de su esposa, que caía exuberantemente por su cuello y hombros hasta la parte baja de la espalda, ahora sumergido bajo la superficie del agua turbulenta, más suave que el pelaje de una oveja merina. Lucía una sonrisa auténtica y genuina. Estoy bien, en serio. Es que he estado pensando mucho en el futuro y en nuestros hijos. Están creciendo muy rápido, y pasé demasiados años lejos, en la guerra. Siento que me están tomando por sorpresa. Para estas fechas el año que viene, Eva tendrá 17, Erwin 16, y Elsa, mi pequeña, ya tendrá 15. ¿Dónde demonios se ha ido el tiempo? Heidi se burló. Bruno siempre se fijaba en las edades de sus 3 hijos mayores, y no en los menores, a quienes, después de un descanso, tuvieron que criar la primera cosecha. Ella le recordó que había muchos más mocosos que cuidar y criar adecuadamente. ¿Te estás olvidando de tus otros hijos? No me digas que ya te has vuelto senil, viejo. El rostro de Bruno se volvió severo de repente mientras le daba un suave golpecito en la frente, disciplinando su comportamiento errático mientras lo hacía con un tono de reproche, como un padre regañando a su hija. Cuidado, señorita. Todavía no me hago a la idea de que soy vieja. Estoy en la flor de la vida, muchas gracias. Heidi no se ofendió por la desenfadada batalla que su marido acababa de hacerle. En cambio, estalló en una carcajada incontrolable y francamente adorable, burlándose del hombre por desafiar tanto a las hermanas del destino como a Cronos, a pesar de que, de alguna manera, aún aparentaba 10 años menos. Ella estaba incluida en eso, claramente bajo la protección del hechizo que él había lanzado para evitar la guerra contra el tiempo. Bruno. Ya casi tienes 40. Por Dios, ya pasaste la mejor época. Sé que aún pareces de 20 y tantos, pero, por Dios, actúa como corresponde a tu edad. Bruno suspiró y negó con la cabeza, reconociendo la verdad de sus palabras. Fue un gesto inesperado. Siendo sincera, ella había anticipado una declaración grandilocuente, pero absurda, que desafiaría el tiempo y el espacio. En cambio, admitió la verdad. Ya era viejo y tenía que aceptarla. Supongo que tienes razón, solo soy otro anciano, aunque supongo que está bien. Estoy en buena compañía. Con hombres como Wilhelmine y Cholas a mi lado, parezco la mitad de su edad en comparación. Hablando de eso, querida, ¿has oído algo sobre cómo fue la reunión entre Eva y el joven príncipe Wilhelm? Heidi sonrió con sorna al oír esto, luego se inclinó y le susurró algo largo y silencioso al oído a Bruno. Su respuesta no fue sorpresa, sino una orgullosa sonrisa paternal al responder en un tono similar. ¿Esa es mi pequeña niña? Claramente Bruno estaba tan orgulloso como un padre podría estarlo de que su hija, Eva, había aprendido todos los trucos de encanto, astucia y manipulación que él y su esposa le habían enseñado a la niña, y había cautivado magistralmente a su futuro esposo en un estado que nunca consideraría siquiera mirar a otra mujer. Pero la batalla por conquistar el corazón de un hombre no era tan sencilla, y Eva aún tenía un largo camino por recorrer. Mientras tanto, Bruno tendría que andarse con cuidado en el otro frente que le preocupaba profundamente, ya que Elsa era una chica mucho más reservada y tímida, no tan proactiva ni encantadora, con un toque ingenioso, como su hermana mayor. Este era, sin duda, un campo de batalla que requería la máxima precaución y preparación para ganar. Por suerte, la chica contaba con el lobo de Prusia y el ángel de Berlín de su lado, guiándola sutilmente desde la sombra. Capítulo 410. Habían pasado semanas desde aquella noche en la que Bruno y Heidi aceptaron que estaban envejeciendo bajo la belleza y la tranquilidad del sol durmiente, y ahora el hombre y su familia se encontraban en San Petersburgo. Oficialmente, Bruno había sido enviado a la capital del Imperio ruso para supervisar el acuerdo vigente de cooperación industrial, tecnológica, económica y militar conjunta. Se había enviado una fuerza de soldados alemanes para ayudar a entrenar a los rusos con su último lote de vehículos blindados, de producción nacional con herramientas, paquetes de datos técnicos e ingenieros proporcionados por el Reich alemán. Claro, los ingenieros y su estancia fueron temporales solo unos años, lo que dio tiempo a los rusos para iniciar la producción en masa con las especificaciones perfectas antes de regresar al Reich. Pero la visita de Bruno fue mucho más temporal.
Y mientras sus generales, oficiales y soldados ayudaban a Rusia a comprender las nuevas reformas militares que Alemania estaba desarrollando en esta era más pacífica, además de probar nuevos equipos y tácticas juntos, Bruno y Nicolás estaban sentados pacíficamente en el Palacio de Invierno, discutiendo asuntos familiares en lugar de guerra o diplomacia. Pero su conversación era un asunto intrascendente entre dos amigos. No, la escena realmente importante estaba ocurriendo en los terrenos de la finca Los Jardines, para ser precisos, que estaban completamente cubiertos de nieve. El príncipe Alexei Nikolaevich era un niño que, en su vida pasada, Bruno había descrito como tímido, bondadoso, inteligente e incluso juguetón y travieso. Padecía hemofilia desde su nacimiento, un caso bastante grave. Sufrió en silencio, sin permitir jamás que su condición nublara sus pensamientos ni su juicio, y mucho menos que lo obligara a actuar con crueldad, mientras que muchos otros en su privilegiada y prestigiosa posición se encontraban casualmente involucrados en un comportamiento tan degenerado y destructivo. El niño se acercaba a la edad que tenía cuando fue ejecutado brutal y despiadadamente por el Ejército Rojo junto con toda su familia, sin provocación ni justificación. Tenía entonces 14 años. La masacre de los Romanov fue uno de los regicidios más trágicos e injustos de la historia. A pesar de todos sus fracasos como líder, muchos de los cuales no fueron culpa suya, Nicolás II nunca fue un monarca cruel. Claro, cuando fue coronado ciertamente no era apto para el trabajo debido a su complicada educación, pero según todos los indicios había sido un buen hombre que intentaba hacer lo mejor que podía para estabilizar una posición imposible que heredó repentina y enérgicamente tras la muerte de su padre, quien no había hecho más que abusar de él y descuidarlo de maneras que lo hicieron fundamentalmente incapaz de gobernar. Sin embargo, ese ciclo de abuso y abandono no lo acompañó a su propia familia. Era un buen padre que adoraba a sus hijos y amaba a su esposa. A su vez, sus hijas adoraban a su hermano menor, Alexei. El joven Zarevich era la niña de oro de la familia. Quizás debido a su frágil estado y a la admiración que su familia le profesaba, Alexei nunca estaba solo. Estaba rodeado de guardias, enfermeras y, por supuesto, sus 4 hermanas mayores, quienes comprendían perfectamente quién era Elsa, quién era su padre, y por ello la trataban con un respeto precavido. Elsa era todo lo contrario de Eva. Las separaban tan solo 2 años, y aún así, sus personalidades eran muy distintas, a pesar de haber heredado la belleza de sus padres. Eva era brillante, sociable y encantadoramente juguetona. Tenía una personalidad que atraía a la gente hacia ella y sus intereses de forma natural, como la fuerza gravitacional de una estrella brillante en el cielo. Elsa era tan fría como el invierno y no se conmovía en absoluto ni siquiera ante los grandes espectáculos que tenía ante sí, al menos cuando estaba en público. Contrariamente a lo que muchos pensaban, esto no se debía a que fuera presumida, arrogante, engreída o simplemente despreciara a los demás. No, era una chica profundamente tímida y reservada, pero comprendía instintivamente quién era su familia, el respeto que inspiraban y los poderosos enemigos que se habían ganado, siempre acechando. Su fachada gélida era simplemente un mecanismo de autoprotección contra aquellos que no conocía y de quienes quería huir. Entre sus allegados, era muy diferente. Claro, ella todavía era silenciosa y tímida la mayor parte del tiempo, pero en casa, especialmente cuando su padre estaba cerca, se la podía encontrar sonriendo con más frecuencia de lo que era habitual, y era bastante juguetona con sus hermanos mayores, al mismo tiempo que era excepcionalmente cariñosa con sus hermanos menores, que eran al menos media década más jóvenes que ella. Fue por eso que los 2 personajes tímidos y reservados, que se suponía se casarían cuando ambos alcanzaran la mayoría de edad, eran un grupo bastante interesante de ver, ya que estaban rodeados de otros personajes más extrovertidos que llevaban la conversación por ellos. Alexei, a su edad, no podía dejar de mirar a la joven, aproximadamente de su misma edad, que estaba a su lado. Vestía un vestido blanco y una capa de piel a juego, diseñada para el terrible invierno ruso, pero ejemplificaba su apariencia de hada de hielo viviente, algo que el chico no podía apartar la vista. Elsa era, con diferencia, la más bella de su familia. La de piel más blanca, cabello más rubio y ojos azules más claros. Era, literalmente, como un ser de otro mundo ahora que se estaba convirtiendo en mujer, y el heredero ruso no podía dejar de mirarla. Algo que solo la ponía más nerviosa e intimidada, obligándola a redoblar su fachada de frialdad.
Bruno y Nicolás observaban discretamente el desastre que era aquella cita de juegos, mientras el zar negaba con la cabeza al tiempo que le servía a él y a su viejo amigo un poco de vodka. ¿Sabes, Bruno? A estas alturas quizá tengamos que intervenir personalmente para que esos dos chicos hablen. Bruno suspiró mientras sacudía la cabeza, revelando las verdaderas profundidades de los pensamientos de su hija al hombre con cuyo hijo estaba tratando de casar a la niña. Sé lo que estás pensando. Mi hija es una princesa de hielo insensible. Puede que lo parezca, pero es una cosita tímida. Como un conejo, su primer instinto es huir cuando se siente incómoda o angustiada. Pero sabe que no puede hacerlo, así que proyecta un aura que aleja a la gente. Por desgracia, creo que eso solo contribuyó a cautivar aún más a tu hijo pequeño, y ahora no sabe qué hacer y cada vez está más nerviosa. ¿Sabes qué, Nicholas? Propongo que nos tomemos otra copa y veamos cómo evoluciona esto. Si se pone muy feo, podemos intervenir, pero por ahora, observaremos y esperaremos. Nicholas se burló, pues acababa de servir la bebida mientras Bruno hablaba. Estaba a punto de decirle a su invitado que su vaso ya estaba lleno cuando, al mirarlo, vio que estaba vacío. No tardó mucho en atar cabos y rápidamente le sirvió otra copa a Bruno, mientras bebía también el suyo para ponerse al día. Bueno, entonces me tomaré otra copa. Los dos ancianos observarían un rato más para ver si la diosa del invierno realmente despertaría o si tendrían que forzarla. Los padres cariñosos, aunque naturalmente conscientes de las inclinaciones de sus hijos, no podían imaginar lo que estaba sucediendo dentro de sus cabezas. Especialmente Elsa, que estaba en pánico en silencio dentro de su mente, incapaz de comprender cómo debería reaccionar ante las circunstancias imposibles en las que ahora se encontraba. ¿Por qué siempre me cuesta tanto sonreír cuando me miran? Eva, zorra. ¿Cómo lo haces con tanta facilidad? Fin del capítulo 410.